David Livingstone fue un médico escocés, explorador y misionero en el África. Por varias décadas recorrió el continente africano tratando de evangelizar y combatiendo la esclavitud. Solo tuvo un converso al cristianismo, el jefe Sechele de la tribu Kwena de Botsuana. Cuando Livingstone murió en 1873, sus leales asistentes Chuma y Susi removieron su corazón y lo enterraron al pie de un árbol baobab. Luego llenaron la cavidad con sal y disecaron su cuerpo por 2 semanas para prepararlo para su traslado a Inglaterra. Aunque su cuerpo está enterrado en Inglaterra, su corazón siempre permanecería en el África. Jesús enseñó que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Por lo tanto, debemos poner siempre en primer lugar al reino de Dios y su justicia. Este es el tema de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, qué gusto estar de vuelta contigo hoy. Tenemos la lección que es muy hermosa que se llama Amar Misericordia. Me encanta eso, esa recomendación del título de la lección debe ser la bandera de todo cristiano, junto a la oración. Así que para amar misericordia, le pedimos a Dios en oración que nos guíe a hacerlo así. Amén. ¿Tú en oración? Amén. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de hacer esta pausa para abrir nuestros corazones a ti, hacia tu Escritura. Bendícenos, ayúdanos a entender, pero sobre todo, transforma nuestros corazones. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos con el Salmo 11, los versos 4 y 5, que resultan ser el tema de memoria de la lección Amar Misericordia. Y el texto dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia los repudia su alma. Aquí este texto, Rafael, establece varios principios claves para entender nuestra relación con Dios. Hay muchas personas que imaginan a Dios viviendo en un ambiente y de una forma que es totalmente foráneo a la realidad humana. Pero lo primero que nos dice el texto es que Dios está en una localidad. ¿Es así? Jehová está en su santo templo. Y bueno, es una imagen que se nos presenta en varias partes de la Escritura. Y en el santo templo tiene su trono localizado. Es decir, que esto es un lugar. Hay una dimensión arquitectónica y geográfica de la presencia de Dios en un planeta específico. Y eso no es lo único. Nos habla acerca de la persona de Dios. ¿Y cómo es que lo presenta, Rafael? Bueno, dice, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y esto sugiere que Dios existe en un continuo con su imagen y semejanza, que somos tú y yo, los seres humanos. Es fácil entender, Johnny, para nosotros a Dios en este salmo. Es como un humano que está en un lugar que tiene funciones humanas, que mira, que está observando, que está interesado y que tiene reacciones a lo que está viendo. Incluyendo sentimientos. Y estos sentimientos, como nos dice el texto,
incluyen a quienes desprecia y a quienes ama. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia los repudia su alma. Entonces Dios existe en un continuo con nosotros, que somos su imagen y semejanza. Nosotros también estamos motivados a hacer cosas como ya llevamos nosotros años grabando esta lección, porque estamos motivados, porque nos gusta. No es un sacrificio que estamos haciendo. Aunque no sé cuánto tú te sacrificas a estar grabando conmigo. A mí me resulta muy cómodo y agradable grabar contigo, pero no tienes que dar respuesta, te puedes quedar callado y no decir nada. Ok. Entonces, Dios es igual. Él tiene personas que le agradan y personas que le desagradan. Yo quiero estar del lado que agrada a Dios, no para recibir algo de Él, sino para yo darle a Él. Porque al tener sentimientos, entonces agradamos. Y no hay cosa que le guste más a uno que agradar a quien uno ama. ¿No es así, Rafael? Sí. Bueno, Johnny, es interesante que cuando leemos aquí, Dios tiene dos posiciones que son blanco y negro. Ajá. Ama a unos y no quiere a los otros porque son malos. Pero este no es el único pasaje de la Escritura que habla acerca de cómo Dios ve al pecador. En otros pasajes habla acerca de un amor que no se puede extinguir. Habla acerca de un padre amante que no se olvida y que no se cansa de esperar. Habla acerca de una mujer representando a Dios que prende la luz y barre y mueve los muebles hasta que encuentra su moneda. Hay muchas representaciones de cómo Dios se relaciona con la gente pecadora. Y cada una de esas representaciones tiene su función. Todas son válidas y tienen su función. Aleluya y amén, Rafael. Entonces, hablando de función, en el Sermón del Monte, también en el capítulo 6 de Mateo y los versos 25 al 32, tenemos una enseñanza que estamos ahora llevando nuestra atención y nuestras cámaras a prestarle 100% de cuidado. Comencemos leyendo. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Ay, Rafael, qué palabras tan dulces. Pero hay una proposición que está puesta al puro inicio de la cita que hemos leído. Y volvemos a ella en el verso 25. Por tanto, os digo, no os angustiéis, y sigue el resto de la historia. ¿Cuál es el por tanto de esta promesa de confianza para evitar la angustia y el desasosiego por lo que sucede en la vida, fuera de nuestro control y aún dentro de nuestro control? Porque hay desasosiego, Rafael, que tú y yo podemos controlar, pero no controlamos. Por ejemplo, mi lengua muchas veces me causa desasosiego porque expreso opiniones a la persona que más amo en la vida, a mi esposa, y le digo cosas de manera que se incomoda a ella. Y eso lo controlo yo. Pero dice el texto que no me tengo que preocupar ni por eso.
¿Por qué otras cosas no nos debemos preocupar, Rafael? Bueno, Johnny, ese por tanto es una conclusión. Y es una conclusión en la cual nosotros debemos de meditar. Una conclusión que nosotros debemos de entender y siempre tener perfecto. Hay un Dios, un Padre amante que está sobre nosotros, que siempre nos está viendo, cuya actitud hacia nosotros es amor y misericordia y bondad. Eso no varía, eso siempre está allí. Por lo tanto, ya que ese es un Dios tan maravilloso que nos mira a nosotros de una forma tan amorosa, no tenemos por qué temer. No temamos del futuro, no temamos del presente, no temamos de lo que no conocemos, de las incógnitas de la vida, porque Dios nos tiene a su cargo. Estamos en sus manos. De Él depende nuestro bienestar y entonces estamos seguros. Esto es una delicia, no preocuparse por lo que vamos a vestir, no preocuparse por lo que vamos a comer, etcétera, etcétera. Esas dos son parte de las clasificaciones que el psicólogo Maslow declaró como las más importantes. La primera es el aire y la segunda, por supuesto, pues es el agua. Y ahí Jesús menciona las próximas dos, que son los alimentos y la vestimenta. Y la razón por la cual no nos debemos preocupar por esto es porque ya Jesús había dicho por qué había que preocuparse. En el verso 24 está la clave. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí está la clave del por tanto al cual Jesús se refería. Como ya había dicho de qué había que preocuparse, al preocuparse de decidir a quién vamos a servir, entonces no nos tenemos que preocupar de todas estas otras cosas. Y en particular, esto es así por el contraste que está haciendo Jesús en su enseñanza. ¿Cuál es la única preocupación que debemos experimentar? Debemos escoger entre los dos señores. ¿Cuáles son esos dos señores, Rafael? Bueno, Johnny, el que se menciona aquí es las riquezas, pero yo creo que esa es únicamente una muestra de todos los posibles señores que nos podemos escoger en la vida. Pudiéramos mencionar otros como la fama. Hay personas que por la fama hacen cada cantidad de locuras, hacen cosas que son desagradables, se esfuerzan, se sacrifican. Hay otras personas que es el poder, el Señor al que ellos quieren servir. Y para eso están dispuestos a hacer cualquier maldad, acumular cualquier tipo de trucos y cosas malas para poder obtener el poder. Y ese es el Señor que ellos quieren tener en sus vidas. Y hay muchos más, Johnny. Está el trabajo, está el placer, están tantas cosas. Las riquezas es solo uno, pero hay gente que no tiene riquezas y están sirviendo a otro Señor que no es Jesús. Las riquezas resultan ser la metáfora dentro de estas parábolas que estaba dando Jesús, que encapsula, que captura, que hace representación de todo lo demás que puede ocupar el lugar de Dios. Asumiendo que todos los seres humanos tienen las mismas necesidades, y Jesús, que nos creó, sabe cuáles son nuestras necesidades, y menciona dos de ellas allí, de las más básicas. Asumiendo que esto es así con todo, las riquezas resultan ser la metáfora de cómo conseguir esas necesidades si hacemos de las necesidades la preocupación número uno. Esa es la clave. La invitación que nos está haciendo Dios es, tú te vas a preocupar por una sola cosa. Y la preocupación tiene que ser por escogerme a mí. Si tú me escoges a mí como tu Señor y tu Dios, no te tienes que preocupar por nada de lo que las riquezas pueden conseguir, la fama y todas las otras cosas que tú mencionaste, Rafael. Y nos dice por qué. Odiarás a uno y estimarás al otro. Amarás a uno y menospreciarás al otro.
no puede servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que escoger. Yo escojo, Rafael, estar con Dios. No me quiero preocupar sino solamente de eso. Que mi agenda sea servir a mi Señor. Y Johnny, lo que se viene a mente son aquellos ejemplos en los cuales las personas escogen servir a Dios a pesar de que representa un dolor, representan pruebas, representan pérdidas temporales, pero pérdidas muy reales porque nosotros vivimos en este tiempo, no en el futuro. Y esas son personas que nos han dado ejemplos de lo que de que ellos tienen bien claro en la mente que sirven a Dios antes que a las cosas de este mundo. Yo espero que cuando a mí me toque una prueba así, porque viviendo en una sociedad tan cómoda como esta, es muy raro que a uno le prueben la fe de si voy a servir a Dios o voy a servir a otra cosa. Pero yo le pido al Señor que si me llega la prueba, que yo escoja servir al Señor y no servir a un impostor, a un ladrón. O sea que no estamos en el tiempo de un Herodes que tomó prisionero a su primito, a su primo hermano Juan el Bautista. Y en el contexto de esto, Jesús está diciendo esta parábola y estas enseñanzas que dedicó al pueblo en el Sermón del Monte. Por lo tanto, no traen a Rafael y le enseñan un pedazo de carne de puerco o una tentación sexual, y le dicen, o recoges este puerco y te lo comes, porque los adventistas no comemos puerco y vemos eso como una ofensa, o tienes sexo con esta mujer que no es tu esposa, o te meto a la cárcel, y entonces ahí tienes que escoger. Pero tú dices que eso no sucede, y estoy de acuerdo contigo, eso no sucede de esa manera dramática, pero sí ocurre con el consumerismo de manera continua. Y continuamente hemos de decidir qué vamos a hacer con los recursos que tenemos. Si los vamos a dedicar a la obra de Dios, a adelantar la misión que Dios tiene en esta tierra y el deseo de Dios de habitar con otros y compartir lo que nos ha dado, o si lo vamos a dedicar a cosas que no necesitamos. Y mira, Rafael, yo tengo en esta casa muchas cosas y me parece que la mayoría no las necesito para vivir. Y son tentaciones consumeristas que hablan de esa parábola de servir a Dios o a las riquezas. ¿Qué tú piensas de eso, Rafael? Bueno, Johnny, sí, las pruebas son múltiples y vamos a hablar, por ejemplo, de tantos estudiantes que están en países latinoamericanos que están tomando clases universitarias y les ponen de repente exámenes el día sábado. Y entonces ellos están en la prueba de a quién sirven. ¿Sirven a Dios o sirven al título que quieren obtener? Y no solamente eso, tantas personas que están en sus trabajos y que tienen jefes que quieren probarlos y exigir de ellos que se sometan a su autoridad, que se sometan a lo que les está pidiendo la empresa y no seguir lo que para ellos resulta ser fábulas de seguir a Dios y de observar los mandamientos. Y hablé 2 ejemplos que tienen que ver con el sábado, pero hay tantas cosas donde a veces en los trabajos se le piden a la gente que sea deshonesta con sus registros y con la contabilidad, o que sean injustos con otras personas porque alguien quiere lograr algo. Entonces, aunque no vemos esas tentaciones como las que se presentan en la Biblia, a algunas de los héroes de la Biblia, sí nos llegan tentaciones, nos llegan pruebas, se nos presenta un Señor que tenemos que servir para poder avanzar, para poder preservar lo que ya hemos conquistado, o servir a Dios y sufrir una pérdida en
en este mundo. Esas son las pruebas, Johnny, que equivalen a esto de que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Y el Señor está viendo, y el Señor permite, Johnny, que nos lleguen esas pruebas. El Señor permite que nosotros seamos tentados precisamente porque quiere ver o quiere hacernos ver de qué estamos hechos. El Señor le pidió a aquel joven rico que vendiera todo lo que tenía para seguir a Jesús. Eso no fue algo que le dijo a otras personas, pero a este en particular se lo dijo y le puso el dedo donde más le dolía. Y Jesús sabía que él tenía problemas por ahí. No es que Jesús quería que él rechazara y lo rechazara, dijera que no y siguiera su camino. Es que Jesús quería que él se diera cuenta que amaba más las riquezas que cualquier otra cosa. Y este asunto de escoger servir a Dios, al verlo en el contexto, como tú indicabas, de el contraste entre las tentaciones que tú y yo tenemos en esta sociedad tolerante y otros que tienen en otras sociedades, y nos vamos entonces al contraste con los del tiempo de la Biblia, volviendo al hermanito Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús. Qué cosa tan terrible para Juan el Bautista estar preso por su fe. Y el mensaje de Jesús era que no hay que preocuparse por las cosas materiales que el Dios de las riquezas representa, sino lo único que nos tenemos que preocupar es servir a Dios. Y esa preocupación debe ser el centro de nuestras vidas. Y en el folleto. Y Johnny, ese caso de Juan el Bautista es muy interesante porque Dios le puso en su corazón reprender al rey por el pecado en el que estaba viviendo. Él sabía que a los reyes no se les puede hablar así porque ellos tienen poder que pueden usar ilimitadamente, mandar a matar personas y nadie los va a detener. Juan tuvo que decidir, ¿le anuncio el mensaje del evangelio o me quedo callado para salvar mi cabeza? Y él escogió servir a Dios, pase lo que pase. El folleto de la lección en la página 83 tiene una cita que resulta muy apropiada. Leemos. Este conjunto de prioridades diferentes también cambia nuestra relación con los que ejercen poder sobre nosotros y los oprimidos. Si bien la Biblia instruye a los cristianos a respetar y a obedecer a sus gobernantes en la medida de lo posible, ver por ejemplo Romanos 13, también llega un punto en el que necesitamos hacernos eco de las palabras de Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Jesús equilibró estos dos principios en su respuesta a los que intentaron engañarlo con esta pregunta. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Johnny, ahí está el punto, la tensión que existe en nuestras vidas, en que muchas veces nosotros queremos llevárnosla con el mundo y es lo justo. Por ejemplo, obedecer lo que los gobiernos dicen. Es justo obedecer los pedidos de nuestro trabajo. Es justo obedecer los maestros en la escuela. Pero entonces hay ocasiones donde sus exigencias y sus deseos están en contra de lo que nosotros aprendemos de la Escritura. Y ahí es donde entra este versículo de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y en nuestro sistema económico y social y cultural que tenemos, la mayoría de nosotros, por lo menos yo, vivo de un salario al otro. Es decir, que si un mes no recibo salario, al otro mes ya no puedo pagar la casa y en cuestión de 3 meses me sacan de la casa y estoy también en la calle. Es decir, que me hace preocuparme en qué hago en mi trabajo porque no quiero perder el trabajo. Porque si pierdo el trabajo me estoy preocupando por lo que voy a comer, dónde voy a vivir, qué me voy a vestir.
Y Jesús me dijo que no me preocupe por eso, que lo que me tengo que preocupar es por hacer la decisión correcta de servirlo a Él. Y Él se va a preocupar por todo lo demás. Y esto, en Mateo 6, 33 y 34, quedó presentado con una claridad de clarín muy fino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Está claro para el Señor Jesús que lo que nos debe de importar es seguir al Señor, buscar su justicia, buscar servirle a Él y dejarle las consecuencias a Él. Hace tiempo me leí el libro de Corrie ten Boom, donde relata la historia de que su papá tenía judíos escondidos en el sótano de su casa y llegaron los nazis. Y cuando le tocaron la puerta, él se acordó del mandamiento que decía, no levantará falso testimonio. Y pensó en su mente, le dejo las consecuencias a Dios. Y les dio la verdad a los nazis y se llevaron a los judíos. Pero uno pudiera pensar que hay mentiras que son justas, Johnny, moralmente justificables. Pero él decidió obedecer el mandato de no levantar falso testimonio. Da la casualidad que todos los judíos que él tenía ahí se salvaron, pero que ese es un ejemplo de lo que es buscar a Dios y dejarle a Él las consecuencias del mal que hagan otras personas y de los problemas en los que uno se meta. Lo que no dijiste es que Él no se salvó. No, él no se salvó. Así que la preocupación nuestra no debe ser si nos salvamos o no nos salvamos. Imaginémonos a Moisés discutiendo con el Señor. Él estaba preocupado porque él quería entrar a la tierra prometida, por la cual había estado por 40 años ya en el desierto, tratando con ese pueblo de, ¿cuál es la expresión? De dura cerviz. Y él está ansioso y preocupado. Pero la preocupación de él tenía que ser seguir a su Señor. Si él hubiese podido imaginar lo que venía en 24 horas más, o yo no sé cuántas horas pasaron, desde que lo enterraron a él hasta que lo resucitaron, no se hubiera preocupado por nada. Tenemos que tener la perspectiva de que servimos a un Dios que nos puede resucitar. Y esa perspectiva de que queremos ver una sonrisa en el rostro de Dios porque lo escogemos a Él, o agradamos a Dios o agradamos al diablo. Debemos procurar continuamente agradar a Dios. Esa es mi oración de mi corazón, Rafael, y fallo a menudo, pero mi tendencia, mi oración y mi deseo es ver sonrisa en el rostro de mi Dios porque esté agradado por lo que yo estoy haciendo. Bueno, Johnny, y lo maravilloso es que no depende de que nosotros seamos fieles 100% del tiempo. Nosotros somos seres falibles, nosotros somos seres inconstantes y la salvación no depende de que guardamos todo perfectamente, sino depende de la gracia, del amor, del perdón, de la misericordia de Dios, y en eso podemos confiar. Aunque se desplomen los cielos, aunque estén ardiendo los elementos de la tierra, nosotros podemos confiar en que estamos dentro de las promesas de Dios, bajo su gracia, estamos en la lista y el Señor nos salvará. Amén. Y con esos pensamientos llegamos al final. Les agradecemos, disculpen, les agradecemos, queridos hermanos, por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.